Bienvenidos, hermanos, a este su programa, al encuentro de Jesús, Eucaristía. Estamos contentos porque este domingo comenzamos el tiempo de Adviento. Comenzamos ese tiempo donde vamos preparándonos y vamos a caminar con Mateo. El evangelista Mateo durante todo este año nos va a ir acompañando para que vayamos, ¿verdad?, encontrándonos con Jesús. Y que, by the way, el Padre no es porque Él esté aquí, pero el domingo pasado, ¿verdad, Anita? Nos hizo todo un recuento de Lucas desde que comenzamos hasta que llegamos a esa solemnidad de Cristo Rey del universo. Así que lo mismo vamos a ir haciendo con Mateo, así que usted tiene que ir grabándose qué es lo que va haciendo Mateo, cómo le presenta Mateo a Jesús, ¿verdad? Para que usted lo grabe en su corazón, porque no va a ser cuestión de sacarlo en la biblioteca y buscar el libro a ver cómo está, sino desde su corazón. Así que con él vamos a comenzar este fin de semana donde él nos va a ir dirigiendo en este tiempo de Adviento. Así que recordemos también que este tiempo de Adviento, que es el tiempo de prepararnos, que van a haber dos venidas, que ya viene, que ya está, que está en el medio, todo eso lo vamos a ir entendiendo en el camino. Pero sí, es importante que sepamos que estas primeras 2 semanas van a tener un tono diferente a las próximas 2 semanas que nos acercamos a ese nacimiento del niño Dios. Pero todo eso lo vamos a ver en el camino, en este su programa, el encuentro de Jesús, Eucaristía. Hoy nos acompaña nuevamente Monseñor Francisco Medina. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, adiós, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Estamos contentos, gozosos. Amén. Imagínense que ya estamos locos porque llegue ese gran día para celebrar con gusto. Pero hoy ese gran día, si hemos estado atentos a lo que hemos estado discutiendo del Dilexis Te, debe tener una tonalidad muy diferente. Yo espero que, ¿verdad?, en todos estos sábados que hemos estado compartiendo esta exhortación, pues haya escalado en nuestros corazones para que realmente cuando lleguemos a ese gran momento en este camino, entonces podamos llevarlo y vivirlo de una manera diferente. Para eso te voy a invitar, como siempre, que nada lo podemos hacer si no invocamos la presencia del Espíritu Santo. Así que juntos, allí donde usted se encuentre, en su casa, en el trabajo, en la carretera, en la playa, escuchando Radio Paz 810 AM, vamos entonces a invocar la presencia del Espíritu Santo. Razones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarán la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Ahora nos vamos a un corte musical. Regresamos a este su programa, el encuentro de Jesús Eucaristía. Vamos a ir directo ahora a compartir nuevamente y continuar con el Dilexis Te. Así que para eso vamos a dejar a Monseñor Medina, a ver si se recuerda dónde se quedó. Sí, me acuerdo muy bien porque hasta ahora no tengo Alzheimer. Hasta ahora. No nuestro sé, amigo. No, todavía con el alemán no quiero tener problemas. Muy bien. No, estábamos hablando y acabamos con el capítulo 4, una historia que continúa. Y recuerden que el Papa en esta exhortación lo que quiere es hacer un repaso, como dirían allá en Cantera, un summary un repaso de todo lo que la Iglesia ha hecho siguiendo el modelo de su fundador, siguiendo el modelo de Jesucristo, y que durante 2000 años la Iglesia no se ha cansado de optar, de ayudar, de tender la mano a ese sector de la humanidad que llamamos pobres, aunque reconocemos que hay diferentes tipos de pobreza. Pero el Papa aquí acentúa una en particular, que es la carencia de bienes.
y también hay carencias de bienes intelectuales, morales, pero repito, el Papa en esta exhortación como que quiere recordarnos esa parte de eso que dijo Cristo cuando aquella mujer, María, la hermana de Marta y Lázaro, lavó sus pies con aquel ungüento costoso y olorosísimo, que Judas lo criticó. Eso lo podían haber vendido para en 300 denarios y dárselo a los pobres. Y cuando nos digo que es que él se robaba parte de lo que se metía en la bolsa. Pero anyway, pero Jesucristo dice algo: a los pobres siempre los van a tener con ustedes. De hecho, el pobre es como esa presencia viva, sacramental, diría San Agustín, de Cristo en la tierra. Y no es que queramos justificar la pobreza ni alentarla, porque el mismo Papa nos habla en esta exhortación de la responsabilidad moral que tenemos los cristianos de ayudar al pobre, de tenderle la mano, de sacarlo de esa postración, de compartir esa riqueza, esos dones, muchos o pocos que tengamos. Es nuestra responsabilidad para ayudar a esa persona pobre a adquirir unos niveles de vida, de dignidad humana, a cada cual todos estamos llamados a vivir. Entonces, hablaba pues de todo lo que la iglesia ha hecho y mencionábamos aquel sinnúmero de encíclicas, de exhortaciones que desde León XIII, la Rerum Novarum, pasando luego por todos los demás papas, mencionamos muchísimas del Papa San Juan Pablo II, del Papa Benedicto XVI y del mismo Papa Francisco, de feliz memoria, con la Laudato Si, otras exhortaciones y escritos que él tenía precisamente apuntando y precisamente esta primera exhortación apostólica del Papa León XIV, que va dirigida precisamente a esto. Y hoy hablaríamos entonces de ese quinto y último capítulo de esta exhortación. Pero en ese capítulo también nos había mencionado que quería que habláramos un poquito sobre esos pobres de Chabola, que yo le llamo, ¿verdad? Ese es un libro que escribió Kiko Argüello, ¿okay? Que yo leí hace muchos años, y cuando estaba leyendo esto me lo trajo a la memoria, porque en este capítulo, cuando va finalizando, va hablando también de ayudar al pobre, pero no solo de esta ayuda económica que yo le voy a dar, sino saber vivir con él pobre. Y a veces uno, cuando piensa el vivir con el pobre, pues bueno, vamos a poner un ejemplo, que estamos aquí rodeando y le acompañamos y estamos hablando un rato con el hermano, viendo cómo le ayudamos y todo, pero hay otros extremos que lo dejas todo y vas a vivir allí. Y eso es lo que ocurrió en este hermano que hizo este libro, Los pobres de Chabola. Él llegó a un punto en su vida que obviamente él se cuestionaba la existencia de Dios. Entre todas las cosas, un hombre que no era pobre, tenía riqueza, pero se cuestionó la existencia de Dios, y en ese cuestionamiento él decidió dejar todo lo que tenía y irse al sitio de los pobres, más pobres, yo creo que está en Argentina, que se llaman los pobres de Chabola. Y ahí entonces él hizo real esto que decía el Papa León, porque al abandonarlo todo, él durmió, pernoctó meses allí, meses, y fue tanto que él se identificó para poderlo defender, porque era un lugar tan pobre que, como sabemos, siempre los gobiernos quieren sacar toda esa basura y quisieran en su momento querer eliminar todo ese sector que se le llamaba así, porque era el más pobre, y él ahí utilizó sus influencias para evitar que este sector fuera destruido por el gobierno. ¿Por qué? Porque él se sintió identificado. Y ahí fue que él entonces, como él cuenta, que verdaderamente conoce al Señor a través de esa vivencia. O sea que también el Papa en la exhortación nos invita a no solamente querer estar un ratito, ¿verdad? Eso el corazón del hombre, pues el Señor lo prepara al que verdaderamente le da y le dice, lo vas a dejar todo y vas para allá. Pero es una posibilidad que no la podemos negar en nuestra vida como cristianos. Efectivamente, ya la hemos mencionado anteriormente, la Madre Santa Teresa de Calcuta. Ella era religiosa, pero ella pertenecía a una congregación religiosa que ella atendía niñas que llamaríamos nosotros de bien ahora, niñas adineradas en su país, hasta que tiene esa llamada de ir a atender a los pobres más pobres.
y se va a Calcuta, que en aquel momento era, y yo creo que sigue siendo, y no era simplemente una ayuda meramente, podríamos decir, eso, económica, sino de hacerle entender a esas personas que a pesar de su condición, Dios seguía pensando en ellas, las amaba, un amor que se transmite. Ella, como la Madre Teresa y las hijas y las misioneras de la caridad, eran como ese puente del amor, ese puente del amor. Y yo me acuerdo una anécdota de la Madre Teresa, y no sé si pues ese es el problema, que seguimos hablando de anécdotas. No, pero es importante. Pero una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, ella cuando comenzó en Calcuta, ella le había regalado un templo dedicado a la diosa Lakshmi, que es la diosa madre en India. En la India hay dioses que ni votando se acaban, hay tantos dioses, hay más de 300 millones de dioses, sí, es una cosa rarísima, pero son 3 dioses principales, pero cada uno tiene su esposa y de cada esposa tiene sus hijos, en fin, eso lo discutiríamos un día que no sea hoy, antes del juicio final lo discutimos. Entonces, Lakshmi es la diosa madre, es la esposa de Brahma, del que crea, y es la diosa que más templos tiene en la India, porque de hecho la pintan con 4 brazos y cada brazo tiene una bendición o aceite curativo, dinero, y la gente le tiene mucha devoción a lo que obviamente lo que practican el hinduismo. Y me pueden creer que cuando llega la Madre Teresa a repartir tanto cariño, tanto bien, dijeron que era la reencarnación de Lakshmi y por eso le regalaron un templo que era dedicado a la diosa Lakshmi. Dice, yo lo cogí, al final la postre, yo no creo en esto, pero yo lo necesitaba. O sea, un templo a la diosa fue su primer centro de operaciones. Allí tenía su convento y tenía sus hospitalillos y todo. Anyway, pues, ¿qué sucede? La Madre Teresa empieza con 5 monjas nada más. Las misioneras de la caridad, que hoy por hoy son la congregación religiosa que más vocaciones tiene, pero comenzó con 5. Y una noche tormentosa ya en Calcuta, que eran unas tormentas de estas aguaceros que caen de cantazo y aquello, serían como las 11 de la noche, ya estaban todas recogiditas, suena la puerta. Para hacer el cuento largo, corto, van las 6 porque ya habían sido robadas anteriormente, porque tenían poco, pero tenían más que los demás, ¿entiendes? Entonces todas asomaron la cabecita por la puerta para ver, ¿entiendes? Y era un niñito que dice la madre que apenas tendría 8 o 9 años, tiritando del frío, y nada, cuando vieron que no era nada peligroso, que no era la carnada del nene para luego meterse los nenos, entonces le quitan las ropas que tenía, le estaba tiritando del frío. La Madre Teresa le dice a las vayan y ustedes descansen, yo me encargo del resto. Ella le puso una ropa que encontró por allí seca, le calentó leche con miel para reavivirlo. El nene estaba ya morado de frío y con hambre. Tanto era lo que temblaba, que era más la leche que se le perdía que la que podía beber, y la madre tuvo que, como un bebé, darle cucharaditas de leche caliente con miel para reavivirlo. Cuando el nene entró en calor, etcétera, lo puso en un camastrito que había allí, le hace la señal de la cruz en la frente y le dice, no, la Madre Teresa no rezó, no dijo Padre Nuestro de Ave María, le mostró cariño, y le dice, lo único que dijo la Madre Teresa fue, mañana cuando desayunes tú me hablas de ti. Y se fue. El nene se levanta de la cama, del camastro, y llama, señora, señora, ¿qué sabe ese niño que es una monja? Él no sabe. Señora, venga acá. Ya la pregunta que le hizo. ¿Usted es la esposa de Dios? Usted es la esposa de Dios. O sea, la bondad, la misericordia. Ese niño empieza, bueno, quizás estaba refiriéndose a Lakshmi con su marido Brahma, pero es ese cariño. Él pudo ver en el amor de esa Madre Teresa el reflejo del amor de Dios. ¿Entiendes? Y yo creo que por ahí van los tiros de lo que tú estás diciendo. Que a veces hay que encarnarse en esa realidad, porque al final, apóstol, eso fue lo que hizo Cristo. Se encarnó en nuestra realidad, que es lo que vamos a celebrar en Navidad. Ese verbo, Dios. San Pablo decía el domingo pasado que en él habita toda la plenitud de la divinidad, segunda lectura de la misa del domingo. Ese se hizo hombre por nosotros, se hizo pobre por nosotros. Se revistió de nuestra naturaleza humana y no santa, pecadora. Eso es encarnar,
Por eso es que Cristo es el rostro visible de la misericordia del Padre. Y que nosotros lo vamos a descubrir precisamente en esto que llamamos pobres. A veces son más ricos que nosotros en amor, en cariño y en sabiduría, como dice también el Papa aquí. Así mismo. Entonces damos comienzo a este capítulo 15, que es el último, ¿verdad, Quinto? El último. Y se llama un desafío permanente porque eso se trata. Esto no acabó ni cuando Cristo murió y resucitó, ni cuando los evangelistas murieron mártires, excepto Juan, o los primeros no. Esto va a ser una asignatura pendiente. Desgraciadamente, las estructuras sociales cada día aumentan este abismo que hay entre unos pocos que lo poseen todo y unos muchos que carecen a veces hasta de lo más necesario para poder satisfacer hasta la más mínima de las necesidades. Y por eso este capítulo yo lo podría dividir en dos partes. Digo, tiene un montón de cosas más, pero es precisamente el Papa León XIV nos dice en esta exhortación que debemos ver a los pobres como una cuestión familiar. Y me gustó la frase, una cuestión familiar. Y en las familias, digo, no sé, al menos mi familia, y entiendo que las de ustedes también, ¿qué hace un familiar con otro familiar? Lo busca. Digo, a mí me enseñaron, mis papás me enseñaron, y yo soy el quinto de 8 hermanos. Y papi y mami, esa era la cantaleta de siempre. El problema de uno debe ser el problema de todos. Claro, la alegría de uno es la alegría de los demás, pero el problema de uno es el problema de todos, porque somos familia y la familia precisamente, pues ese sostén, esa zapata que sostiene esa roca. Y aquí el Papa nos dice, nos recuerda, por no decir que nos advierte, que tenemos que ver a los pobres como una cuestión familiar, porque precisamente estas estructuras que veíamos la semana pasada, estructuras de pecado, imposibilitan que la persona crezca, se desarrolle, se integre educativamente, culturalmente, económicamente. Esas estructuras de pecado que a veces pisotean o que perpetúan esa condición de pobreza, hay que eliminarla. Por eso se apela a los gobernantes de todas las naciones que aprendan a hacer una distribución equitativa de las riquezas. Pero desgraciadamente, señores, todos lo sabemos. Una clase alta, cada vez más pequeña, pero con más poder. Una clase media que poco a poco está desapareciendo que son los que tienen a veces la carga económica en cuestión de impuestos. Y tú que eres contable lo sabes. Y dentro de 4 meses vamos a estar sufriendo con la dolorosa la hacienda, el impuesto. ¿Eh? Y una clase cada vez más grande que carece, repito, a veces hasta de lo más elemental, lo básico para vivir. Unos costos de vida elevadísimos. Yo no compro en los supermercados, pero me cuentan los que hacen la compra en la parroquia. Yo como tengo que hacer el cheque, eso sí yo lo hago. Ellos compran con su y pagan y me traen la factura. Pero si por lo mismo el mes pasado fue menos. Y el mes que viene será más. Eso es lo que hay, hermano. Entonces, el Papa aquí nos urge a que tomemos conciencia. Sí, los pobres siempre van a estar, desgraciadamente, pero como el Papa nos exhorta, ¿qué hacemos nosotros precisamente para poder, mientras que estos pobres adquieren los derechos fundamentales a los cuales tienen el derecho, y perdonen el pleonasmo, tienen el derecho de gozar? Porque todos vivimos en y todos respiramos el mismo aire y por ende todos deberíamos tener las mismas oportunidades. Mientras eso pasa, no podemos quedarnos indiferentes. Quizás no podremos vivir con ellos, como tú decías, pero sí podríamos estar pendientes de ellos y no una atención meramente superficial. A veces damos una limosna, que es el próximo tema que el Papa toma aquí, y cierra la exhortación con el tema de la limosna. Y no es simplemente, a veces damos una limosna a una persona que está en la calle, en un semáforo, y a veces tendríamos que cuestionarnos por qué la damos. La damos porque queremos ayudar, queremos ser caritativos. Vemos en ese deambulante
a Cristo que necesita, al que tiene hambre le dimos de comer, al que está sediento le dimos de beber, o lo damos simplemente pues para salir, que se vaya ya, dale, como a veces uno hace, dásela para que se vaya ya. Y a veces pensamos que con eso estamos cumpliendo y técnicamente de eso se trata. A veces incluso hasta en el momento de dar la limosna, ¿qué te cuesta incluso? Pues mira, que Dios te bendiga. A veces también lo pueden estar haciendo para que el otro te vea y diga, pero cuando andas acompañadito, ¿verdad? En el carro, espérate, vamos parando para darle al otro, pensando para que el que te acompaña vea que tú das cuando realmente estás. No, y a veces, mira, entonces empezamos con las dichosas excusas. No, es que lo quiere para esto. No, es que lo quiere para lo otro. No, es que yo no, ese no es mi problema. No, porque yo estoy perpetuando entonces un vicio. Quizás es cierto, pero miren, cuando se cuenta en la vida de Santo Domingo de Guzmán, antes de fundar a los dominicos, él, cuando fue a predicar contra los herejías de los valdenses, él se encontró con un deambulante en la calle y él hizo ademán, bueno, no hizo ademán, él se quitó la capa y se la dio. Y el que lo acompañaba dice, tú no quieres, tú no sabes para qué él quiere la capa, todavía hay mucho camino por delante. Y más que una capa, era el lugar que lo cubría del frío, del calor y que le podía servir de almohada en la noche, sino con eso lo donó, lo dio. ¿Y qué digo San Domingo de Guzmán? Prefiero perder una capa que perder la caridad. Porque como dice San Juan de la Cruz, al final de la jornada seremos juzgados por el amor. El amor. El amor en todos sentidos. Entonces el Papa al final pues nos habla de la limosna como un ejercicio, primero que es una obra de misericordia espiritual. Dar limosna. Pero eso no quita que lo que podamos hacer por el desarrollo integral de esa persona lo hagamos. En el interín, la limosna es más que un consejo, es casi un mandamiento. Casi un mandamiento. Claro, existe el refrán y yo estoy totalmente de acuerdo con él. En vez de darle un pescado, enséñale a pescar. Y eso sí, pero en el interín, en lo que aprende, tiene que comer. Tiene que comer, no lo vamos a dar. Efectivamente. ¿Entiende? Y obviamente mi pregunta es, a veces esa persona será responsable de lo que le acontece. Nadie sabe por los vericuetos, por lo que una persona, miren, y perdonen otra anécdota, pero es importante, tranquilo. Cuando yo llegué a una parroquia de las muchas que yo he tenido, yo encontré un deambulante, estaba allí. Es más, te voy a decir el nombre, Gilberto. Cuando estaba sobrio, porque tengo que admitir, cuando estaba sobrio, era una persona brillante. Mira, ese señor sabía español, lo hablaba perfecto. O sea, él hablaba inglés, él hablaba alemán, él hablaba italiano. Yo acababa de llegar de Roma y él decía, para que no se te olvide el italiano, vamos a hablar en italiano. Y lo hablaba bien. Él hablaba de literatura, de asuntos económicos. Yo le pregunté un día, Gilberto, por amor al cielo, tú eres una persona culta, tú eres una persona educada. ¿Qué pasó para que llegaras a ese nivel? De hecho, él murió por cirrosis hepática. La parroquia le pagó porque después terminó siendo muy amigo mío. Una persona noble, una persona, él me cuenta, pues, él era marino mercante, por eso sabía tanto idioma. Y de hecho me enseñaba los tatuajes, porque en cada país que vivía se le ponía un tatuaje. Bueno, me digo, ay, eso era eso. Y él me empieza a contar todos los viricuetos, problemas familiares. Yo me convertí en un mero proveedor de mi familia, pero yo apenas los veía. Mis hijos crecieron sin mí. Yo pensaba que estaba cumpliendo porque siempre le mandaba dinero, pero yo no vi crecer a mis hijos. Más otras cosas o sea, perdió todo. ¿Entiendes? Yo no lo busco, pero es un hombre de buen corazón, pero que no supo hacer unas elecciones buenas. Y verlo en esa situación, un hombre que pudo haber dado tanto a la sociedad. Por eso decía, mira, a veces no es culpa de ese que está pidiendo limosna, no es culpa del que está. A veces uno ve a estas personas, estos jóvenes, y cada día los ve y se me parte el corazón. Digo, yo tengo sobrinos de esas edades, de estas personas que veo con el fentanilo, que parecen
zombies. Walking Dead. The Walking Dead, esa película, cuando que a veces están bamboleándose y se cae, yo no sé cómo no se cae. Mire, a veces yo me pregunto, ¿se podemos responder? Mi hermano trabaja para corrección y en menores. Dice, mira, Francisco, me pongo a hablar con estos presos jóvenes, hablando de jóvenes, no tienen familia, no había una estructura familiar sólida, o un padre alcohólico distante o ausente, una madre indiferente, o sea, se criaron solos. ¿Entiendes? Entonces, podemos responsabilizar. Siempre está el libre albedrío, siempre está, pero repito, no lo busquemos, dejémosle el juicio a Dios. Es el que sabe lo que hay en los corazones, y como tú me has escuchado decir muchas veces, cuando llegue el día del juicio final, nosotros nos vamos a llevar una sorpresa enorme. A Dios que fulano se condenó, pero si ese hombre no salía de la iglesia, que fulano se salvó, pero ese muchacho yo lo veía poniéndose droga. Dejémosle el juicio a Dios. A nosotros simplemente nos corresponde, en la medida de nuestras posibilidades, ayudar a estos hermanos y sobre todo hacer lo posible. Y padre, pero ¿qué yo voy a hacer para sacarlos de esa actitud de pobreza? Pues miren, yo no sé, a veces hay que ser más activos en la cuestión, en la sabia selección de los políticos. También, eso es muy cierto. Porque a veces aquí vivimos en un estado de beneficencia donde yo no generalizo, no estoy diciendo que todos los políticos son así, pero lo que estoy viendo es eso: tú me mantienes en mi poder, y yo te mantengo. Y esa condición de mantenido, por decirlo así, por no decir parásito, porque es fuerte la palabra, pero mira hasta qué punto nosotros tenemos, porque no sé, junto con la ayuda que siempre es necesaria, la posibilidad de un trabajo. El trabajo dignifica, el trabajo, de hecho, acá, padre, es que era una maldición. Como dice el merengue, a mí me llaman el negrito del trabajo para mis enemigos. No, eso es falso. Dios mandó a administrar, Dios le mandó a Adán y a Eva administrar sabiamente la creación antes del pecado. El trabajo no es castigo, no me vengan diciendo, ¿no? El trabajo dignifica. Y de los 33 años que estuvo Cristo en la tierra, más de 18 los pasó trabajando en el taller de carpintería de su padre. Dignificó el trabajo, pero reitero, en el interín, mientras aquellos que deberían ser los promotores se deciden, de nosotros está ayudar a vivir, o a veces sobrevivir, a estos hermanos que necesitan. Ahora mismo acabamos de pasar el Día de Acción de Gracias, el jueves pasado. Yo le soltaba a la gente de mis parroquias. Aquí no lo dije porque están en mi parroquia. Pero mira, junto con la comprita que vas a hacer, que si el pavito, que si el pernil, que si el arroz, mira, hazte una comprita y ahora viene Navidad, un momento tan bonito para un juguetito para un niño que tú creas que lo necesita, o sea, y hacer de la Navidad, junto con el arbolito, la guirnalda, la bombillita y todo lo que hemos convertido la Navidad en algo un poquito más espiritual, y ayudar a estos hermanos pobres, que son el sacramento de Cristo, la carne de Cristo aquí en la tierra, a través de los cuales vamos a conocer, porque así Él lo ha querido, y lo vamos a leer, si estamos vivos, de aquí a un año, en el último domingo del tiempo ordinario del año que viene, en la fiesta de Cristo Rey, vamos a estar leyendo este evangelio de Mateo. Tuve hambre, me diste, y así ese rey nos va a juzgar. Pues yo creo que eso nos está invitando bastante el Papa León. Me recordaba que uno, cuando habla diariamente con la gente, muchas veces, por lo menos yo he tenido esa experiencia, que muchas veces se va al punto de ¿para qué ayudar el que estamos haciendo el juicio? Y muchos se cuestionan, pero ¿por qué Dios permite que esté la pobreza? ¿Pero por qué Dios permite que estas cosas pasen? Y entonces todo lo que estamos viendo, en vez de dar esa acción, hacer esa acción, permiten que entren ellos en ese juicio, y después un juicio
contra Dios, entonces no vale la pena que yo tenga que darle y Y un juicio ayudar al un otro. juicio que en sí mismo es absurdo porque todos tenemos un libre. Exacto. ¿Qué culpa tiene Dios de que los 8 países más industrializados del mundo prefieran tirar al mar todo el sobrante que tienen de trigo, de centeno, de arroz? Porque si lo regalan, se daña la economía de sus países. Dios no tiene culpa. Ellos van a tener que buscar. Digo, ellos van a tener que dar cuenta a Dios de eso que están haciendo, ¿entiendes? Pero es mucho más fácil para ellos pasar de largo. Y a veces nosotros, como la culpa es huérfana, Exacto. y Dios no se va a quedar, pues ya está acostumbrado de que le tiramos la culpa a todo, ¿entiendes? Pero en el fondo es un lavado de conciencia, porque realmente hablando, todos tenemos, es como a veces, me lo dijo un estudiante, cuando, de los primeros cursos que yo di en la Universidad de Sagrado Corazón era pensamiento social cristiano, o sea, la doctrina social de la iglesia. Estaba hablando de la distribución de la riqueza, chirichija, y vienen 2 estudiantes y me dice uno de ellos, que, mire, profesor, cuando la iglesia se pone el argumento de las riquezas del Vaticano, exacto, cuando el Vaticano dé todas las riquezas que tiene, entonces yo voy a cooperar. Yo me le quedo mirando y le digo, ¿sabes qué? Vamos a darle el beneficio de la duda y que tú tengas razón. Mientras la iglesia se decide, ¿qué estás haciendo tú? Porque la salvación es individual, papá. La iglesia se salvará o se condenará por ella. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? En el interín. Al final de la clase me dice una palabra que no voy a mencionar aquí porque estamos en el aire, pero termina como, tiene una ñ por medio. Ok, tranquilo. Usted me hizo pensar, eso es verdad, yo no tengo que esperar por nada ni por nadie para hacer lo que tenga que hacer. Mira, gloria a Dios, por lo menos tomo conciencia. Y no sé si hizo algo, pero es que a veces también queremos como que sedar nuestras conciencias, justificar nuestra mala voluntad, o vamos a ponerle así, nuestra ignorancia. O adaptamos cosas que estamos escuchando a nuestro alrededor y las hacemos nuestras. Desgraciadamente. Sin cuestionarlas, sin analizarlas. Las digo porque otro la dijo, la adopté y me quedé con ella. Y lo peor es que las hago verdaderas. Llega el momento de sí, que eso es lo que... Repite muchas veces la mentira. Y se vuelve verdad. Se vuelve verdad. Mira, todas estas leyendas, digo, salirse del tema que estamos hablando, pero todas esas leyendas negras, que si la Inquisición, que si aquello, que si lo otro, que si los españoles cuando llegaron a América. Eso, y eso está, que si Papa Pío XII, que no hizo nada por los judíos, que es falso, totalmente falso. Yo no sé si tú... Estoy totalmente de acuerdo, pero la gente... Cuando tú fuiste a Tierra Santa conmigo. No, con usted, porque usted me regaña mucho. Mentira. Mira, cuando yo fui por primera vez al templo del Holocausto, al Museo del Holocausto en cerca de la casa de San Juan Bautista, te queda ahí, es hermosísimo. Donde estaba el novelado que tenemos. Efectivamente, efectivamente allí. Entonces, la primera vez que yo fui, una vez uno entra, está el nombre de los non gratos para los judíos, y el primero era Pío XII. Fui como 4 o 5 años después, y para mi sorpresa y agrado, el nombre ya lo habían quitado, porque la verdad tiene peso específico. Y cuando se descubre todo lo que el Papa en silencio hizo por rescatar, pero a veces la leyenda negra, y esta leyenda negra a veces pues invade también nuestros corazones y empezamos a echar juicios para estas personas que a veces no son víctimas de las circunstancias, de los malos manejos económicos, de la mala repartición, distribución de la riqueza, y que la iglesia, madre y maestra, pues nos recuerda, no solamente en esta exhortación, siempre la responsabilidad moral que tenemos para ayudar a estos hermanos a desarrollarse íntegramente, pero en el interín hay que ayudarles, vuelvo y reitero, y lo he dicho ya por tercera vez, no solamente aquellos que ellos necesitan para vivir, sino a veces lo que necesitan para sobrevivir, porque a veces no tienen ni siquiera la bondad o la oportunidad de tener mínimo una comida diaria caliente. Y los hay.
Así nos enseñaron cuando yo fui a misionar a Santo Domingo hace muchos años, cuando empecé en la comunidad, que tuve esa oportunidad, pues ese era el primer concepto que nos hablaba el diácono, de saber cómo, primero nos decían, no le vamos a dar toda esa comida, porque o sea, no le vamos a dar toda esa alabanza y toda esa palabra, porque es que nosotros queríamos llegar confiados y queremos que esto. No vamos a suplir su necesidad. Y dentro de ese suplir su necesidad, que en aquel momento era que llevamos ropa, llevamos comida, hicimos compras para cada uno de ellos. Entonces, dentro de todo ese ambiente que ya estaban poquito, ¿verdad? Porque tampoco se suplía para todo, lo poco que pudieron suplir, entonces se pudo llevar esa palabra. Y ellos pudieron ahí reconocer, no a nosotros, sino porque, te digo, en todas las calles decían, Dios nos ha escuchado. O sea, y eso era lo que uno debería tratar de buscar en el mismo pobre también, porque cuando están viviendo esa necesidad crasa, mientras yo le doy su plato de arroz, le doy con qué vestirse, le doy dónde cuidarse, y entonces voy llevando, entonces ellos mismos van a poder hacer como hizo María Teresa de Calcuta ese mismo, tú sabes, ver el rostro de Dios, que es lo que buscamos. Tú sabes que esa experiencia la tenemos cuando llegamos a los almuerzos a los necesitados. Muchos de ellos dicen, mira, Dios es bueno, Dios se acordó de nosotros. O sea, no están viendo el rostro de nosotros. Y nos enseñan, tienen unas enseñanzas. Una vez yo estaba en Cantera, al frente del Santuario María Auxiliadora, un grupo de personas que estábamos allí repartiendo pues comida. Vino un muchacho a pedir una camisa y le entregó una polo, yo le entregué una polo y dice, mira, si quieres otra, hay suficiente. Ese muchacho dice, padre, ¿sabe qué? No, con una es suficiente, porque quizás viene otra persona detrás de mí que la necesita más que yo. Y no mirando, ¿verdad? O sea, el muchacho tiene necesidad, sin embargo, él está pensando que puede venir otro que tiene más necesidad. Esas son las enseñanzas que estos nos dan. Le voy a decir una experiencia rapidito que me pasó a mí, que llevábamos ropa, y una muchacha me dice, pero ustedes no traen ropa interior, y le digo yo, es que a mí mi mamá me enseñó, ¿verdad? Que lo que yo no quiero para mí, no lo quiero para nadie. Y la contestación de ella, padre, ¿sabes cuál fue? Cuando tú puedes ir a la tienda a comprarla. Yo me quedé, yo dije, ay, Dios mío, ¿cierto es? Y yo creo que tenemos que darle un poquito más de conciencia como cristianos que somos a tener este servicio y no solo para ganarnos el cielo, porque en verdad a veces uno piensa, no, porque una de las cositas que dicen el mandamiento tengo que ayudar y tengo que, o sea, no es para ganar el cielo, es que es parte de nuestra vida, tiene que convertirse parte de nuestra vida diaria, el saber que hay alguien que necesita. Y eso en nuestro país se daba mucho, porque cuando nosotros nos criamos, o sea, las familias siempre tenían un plato para el vecino. Y era el primero que salía. Antes de que aquí todo el mundo comiera, el plato para la comay, porque era la comay o el compay. Porque yo decía, yo pequeñito decía, pero ¿cuántas comadres tiene mi abuela? Porque era comay aquella, comay aquella, comay. Claro, y eso era así. Pero desgraciadamente nosotros estamos perdiendo esas virtudes que algún día nos caracterizaron como pueblo, la hospitalidad, la solidaridad, eso incluso hasta una vez se va por esos campos y esas casas todas se ayudaban los vecinos a construirlas. ¿Entiendes? O sea que tenemos que recuperar por el bien de la misma iglesia. Y la iglesia crece mucho con esta. A raíz del huracán María, muchos sacerdotes me contaban que pero a mí me gusta ser sincero. Ustedes saben que esta cuestión de la pedofilia, de la iglesia, casos de la iglesia, que quizás no son muchos, pero hacen mucho escándalo, o los medios de comunicación quieren hacer mucho escándalo con eso, ¿no? Y muchos hermanos sacerdotes, sobre todo en el interior de la isla, me decían, Francisco, y es bonito cuando uno iba a llevarle una cajita de agua, comida, después de huracán María, que mucha gente decía, ay, esto me ha cambiado la opinión que yo tenía de la iglesia. Incluso hermanos de otras denominaciones. Ay, mira, a ustedes llegaron primero antes que mi iglesia. ¿Ves? Y eso es como lavarle un poquito el rostro a la iglesia.
y no lo hace para eso, por callarle la boca a nadie, lo hace por amor. Pero es parte de nuestra, podríamos decir, de la credibilidad que la gente va a poner en la iglesia cuando no solamente hable bonito del amor, sino que practique el amor, y particularmente con estas personas. De hecho, la exhortación concluye que una iglesia que no pone límites al amor y que no conoce enemigos a los que combatir, sino solo personas a las que amar, es la iglesia que el mundo necesita. Bonito. Esta es la iglesia que yo creo que el Papa León XIV quiere transmitir. Y en nuestra iglesia, a mí me da mucha pena cuando escucho tantas cosas hablar tan negativas, pero yo de chiquita lo que vi en la iglesia fue esto. O sea, una iglesia que se daba el servicio, una iglesia que estaba pendiente en mi casa, que somos mucho también, las catequistas pendientes de que esas niñas no estuvieran ahí solas, abandonadas, haciendo nada. O sea, yo vi ese rostro de la iglesia y me da mucha pena cada vez que empiezan a hablar de solamente las cosas malas. Yo digo, pues yo doy gracias a Dios que no fue mi experiencia. Mi experiencia fue todo lo contrario. Y quizás hay experiencias negativas porque la iglesia Cristo la fundó sobre hombres y los hombres somos débiles. ¿Entiendes? Y yo te digo sinceramente hablando, otro testimonio, otra anécdota, pero esta es mía. Yo conocí un sacerdote, era párroco de María Auxiliadora, el padre José Luis Ortiz, mexicano. Él tenía un Volkswagen azul celeste. A mí por eso que los Volkswagen a mí siempre me han... Y no me moriré sin tener un Volkswagen. Porque casi Gracias, yo también te quiero mucho. Entonces, para hacer el cuento largo corto, mi papá no tenía carro, ¿verdad? Vivíamos en cantera, mi papá no tenía carro y uno de mis hermanos menores, mami decía que estaba convulsando y de hecho parecía que estaba convulsando. Papi no tiene carro, va a pedirle el Volkswagen prestado al cura. El padre le puso, toma, llévala. Fue papi. Papi se puso tan nervioso que se comió una luz roja y chocó nada más y nada menos que con el cónsul de Guatemala en Puerto Rico. Mira que hay gente para chocar. Y fue directamente donde estaba la esposa. Bueno, para hacer el cuento largo corto, mami rompió el Volkswagen y se desbarató. La esposa de mami rompió el cristal del frente con la cabeza. Le tuvimos que poner aquí una venda. La esposa del susto se desmayó. Papi, cuando vio la escena, se desmayó también. Papi despertó en el hospital escuchando a mami peleando con el cónsul, porque el cónsul decía, pero deme ese nene a mí, si ustedes ya tienen 7, deme ese a mí que yo no tengo. Le digo, y papi despierta y al papi lo que le preocupaba era el carro del cura. ¿Cómo le va? Allá llegó el sacerdote y nada, mira, eso es materia y tal. Para hacer el cuento más corto todavía, a la semana fue el padre José Luis Ortiz, que Dios lo tenga en la gloria, siempre le iba una vez a la semana a confesar a mami a tomar café, en ese orden. Y ve a mami lavando con la mano derecha, izquierda, no había lavadora, los culeros de mis hermanos gemelos. ¿Te acuerdas los culeros antes? Ajá, eso claro, de Pampers, eso de ese día, porque mami tenía un cabestrillo, porque para proteger al nene, se lastimó el hombro. Mami está lavando la ropa de 10 personas, con culeros incluidos, con la mano izquierda, la famosa palangana, la tabla, el jaboncito azul y blanco. Y el padre dice, ay, pero Laurita, que él le decía a Laurita, tú no tienes lavadora. Ay, padre, pero no tenemos carro, por eso le chocamos el suyo. Imagínense. ¿Me pueden creer que ese hombre fue al banco a sacar el dinero que él tenía para su viaje a México? Fue a Sears, le compró una lavadora, mami, y se la mandó a poner. ¿Tú crees que yo puedo hablar mal de un cura? No, y podrán haber malísimos, yo soy el primero. Pero cuando a veces la rabia pienso en ese sacerdote. Y no en ese solamente, en muchos sacerdotes salesianos, como un padre Barranco, que buscaba hielo todos los muchachos en las calles para llevarlos a jugar balompié. Y era ese oratorio festivo, no sé, de San Juan Bosco, por eso nació los salesianos, y tantos otros sacerdotes que hicieron
maravillas. Entonces, mira, Abraham, yo no quito que hay, y repito, yo el Exacto, primero de pero- todos los malos soy yo, pero hay unos sacerdotes santos que de manera silenciosa mira el padre Mariano, que en paz descanse, por mencionar solamente uno. ¿Cuántos años hace que el padre? 2, 3, 4 años ya. Con su apostolado en la televisión, contigo, Madeline, pues yo los veo, ustedes creen que yo los veo, en la radio, en la comunidad, cómo estaba pendiente hacia esta comunidad, Guadalupe, pero o sea, son sacerdotes que hay que morderse la lengua antes de generalizar cuando hablamos. Pero ni bueno digo porque ya está el sentimiento. Pero qué interesante, sí, a mí también. Pero muy interesante para que cada uno, ¿verdad? Lo que pasa es que a mí me pareció también interesante esta exhortación, porque yo soy de las que pienso, y lo pienso porque cuando hablo con mi gente amiga, jóvenes, o sea, han querido como que borrar toda la historia y agarrar todo lo malo que está. Y el Papa León se ha encargado de que todos supiéramos, eso es lo que a mí que supiéramos que el centro, el núcleo de esta iglesia que ha sido siempre, porque nos ha dado testimonio y nos ha dejado ver, no me lo estoy inventando, no ocurrió hoy, está ahí en la historia. No se inventa, está ahí. Y no se inventa, está ahí. Entonces, creo que es un buen recurso para que pues muchos lo pudieran. Y vuelvo y repito que conste, y ahí el Papa no agotó. Bueno, claro, exacto. Sí, todo el caudal, toda la riqueza de obra social que ha realizado la iglesia a lo largo de estos 2025 años. De hecho, repito, no menciona al padre Damián de Beuster, que cuando yo vea al Papa la próxima vez no lo veré. Se lo vas a decir. Se lo va a decir, pero Papa Leo, porque no me mencionó. Porque, es que te digo, es que es mucho. O sea, pero ahí está nuestra iglesia, con sus luces, con sus sombras, con sus altas y con sus caídas, pero ahí está la iglesia sostenida por el Espíritu Santo, animada precisamente para continuar la obra de Jesucristo. Amén. Pues así le invitamos a ustedes en sus casas que también saquen ese espacio, ya conocen un poquito de esta exhortación, pues siéntese con sus hijos, tome el espacio, en vez de sentarse a ver la televisión, como dicen por ahí las novelas turcas o lo que sea, no, saque el tiempo, media horita, mira, no tienes que estar una hora completa, media horita. Y si algo bueno tiene, y parece, porque ahora con esta carta lo descubrí, el Papa es de una lectura tan fácil, sencilla, muy buena, accesible. Él no está con conceptos abstractos, teológicos, filosóficos, de que si la inmortalidad del cangrejo macho, no. Él es, y si va a seguir escribiendo así, va a ser un éxito. Va a ser un éxito, porque va al grano y con un lenguaje muy sencillo, muy asequible. Yo digo lo mismo. Si va a seguir escribiendo así, de verdad que lo deben leer. Ustedes se pasan metidos en el YouTube y en todo eso, búsquelo ahí, léalo para que vea que es sencillo y bueno y maravilloso para cada uno de nosotros, y también que tenemos que tener recursos para saber no defender la iglesia en animosidad, ¿verdad? Porque no vamos a ir a pelear, pero tengan los recursos reales para que no le pase como a mí cuando me vinieron a decir hace muchos años atrás, que lo comentaba cuando estábamos hablando de la providencia. Ay, ustedes los católicos lo único que saben de María es las bodas de Caná. Hace muchos años, y yo no supe qué contestar, imagínate. Y yo de esa fue que dije, no, yo me tengo que preparar, yo no puedo estar, o sea, yo tengo que defender lo mío. Pero imagínense, si nosotros, eso que es lo para mí era lo más sencillo, no hubo palabras con qué debatirla, y palabras en el amor con el conocimiento, como dice la palabra. Pues esto de esta Dilexiste nos ayuda a eso. No podemos amar lo que no conocemos. Lo que no se conoce. Amén. Pues hermanos, ya esta primera parte la hemos concluido, así que vamos en estos 10 minutos por lo menos a hablar un poquito. Bueno, quedan 15 como mucho, ¿verdad? Porque tenemos otro programa que siempre viene después y las pobrecitas nos tienen ya, que nosotros siempre estamos ahí saliendo a la rajada, y los pobrecitos no le vamos a dar ese espacio, mis hermanos de trabajadores sociales, que son los que vienen ahora. Muy interesante también. Yo no lo puedo escuchar porque tengo la misa de 5. Pues no hay problema. Cuando puedo, porque le hacen una análisis
situacional muy interesante. Y traen muchas estadísticas interesantes que son, me gusta mucho en cuanto a la mujer, en cuanto a la familia, cosas que uno a veces no se pregunta, pero las tienen ahí, que uno puede decir, mire, es verdad lo que se está hablando ahí, no nos damos cuenta, mire, estadísticamente esto es lo que está pasando con las familias, la familia es disfuncional y muchas otras cosas. Así que no vamos a seguir porque tenemos que... Que Yanita te está mirando. Yanita me está tirando la raya y es verdad, Yanita tiene toda la razón. Pues bueno, vamos a darle entonces lectura al evangelio de este fin de semana, Padre. Y el evangelio está, dijimos ahorita, ¿en dónde? En Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 44. Proclamamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, y se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. De dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Por eso estén despiertos, porque no se sabe en qué día vendrá su Señor. Piense en esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto de su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Esperen, hasta el 44, ¿no? Sí. Hasta el 44. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues yo voy a empezar porque ahora yo tengo un maestro aquí que no tenemos que hablar mucho. Mire qué bendición nos ha dado el Señor. Pero vamos por lo menos a saber que ya estamos, lo primero que habíamos hablado, porque este evangelio no me habla a mí del nacimiento, de la preparación al nacimiento. Miren que cuando estamos hablando del Adviento, que estamos en preparación, pues uno esperaría otra cosa, ¿verdad? Yo pensando acá, yo diría, bueno, debería el evangelio haber hablado de la anunciación a María, pero no, comenzamos con algo fuerte y terminamos en la otra con algo fuerte que fue Cristo Rey del universo. Así que estas primeras 2 semanas, que fue lo que habíamos hablado, el llamado, la temática es un poquito más escatológica, ¿verdad? Es un poquito más de estar en vigilia, de estar en vela, de saber que el Señor viene en cualquier momento y si nosotros estamos comportándonos indiferentemente, porque el traernos aquí a Noé, cuando uno lo mira, uno puede pensar, bueno, pues aquella gente estaba loca porque mientras él estaba haciendo todo esto, los demás estaban ¿qué? Bebiendo, bailando, comiendo, o sea, eran indiferentes a lo que estaba ocurriendo. Y el problema es que cuando vino el diluvio, ¿quiénes fueron los que se salvaron? Los que lograron entrar allí preparados, los que escucharon la palabra de Dios y siguieron. Noé y su familia, 8 personas solamente. 8 personas. Y 2 especies de cada. Efectivamente, menos de polilla. Cuando ya vino después, porque una polilla en el arca. Pero, y yo me imagino, y yo lo estaba comentando la otra vez, no me acuerdo en qué momento. Ustedes imagínense en esta escena, o a veces uno lee la escritura, yo me la imagino y me gusta a mí. Noé está construyendo un arca en un desierto. ¿Qué puede encontrar ahí? ¿Qué cosa más absurda? Pues que uno esté construyendo un arca al lado de un río o al lado del mar, pues no se entiende. Pero, y por eso se burlaban de él. Pero obviamente Noé se lo advirtió. Dios me mandó a hacer. Pero como tú dices, Madeline, estaban tan ensimismados en su mundo y pensaban que no había un final. No había un final. Eran indiferentes al final de sus vidas, porque no lo veían inmediato hasta que surgió lo inevitable.
No tuvieron ni tan siquiera una duda de decir, déjame seguir preguntando, déjame buscar lo mismo que estaba diciendo yo ahorita. Pues no creen, no sé. Me parece que lo que estoy pensando es lo correcto. Indiferencia. Y lo triste es que lo vemos hoy. Lo triste es que esta palabra que hace miles de años sabemos que va por Dios, que todo lo que ha ocurrido, y hoy seguimos comportándonos igual. Y seguimos comportándonos igual, no solamente el que cree, o sea, no solamente el que no cree, sino que también el que cree, porque ya el que cree también a veces les pasa que está ensimismado en él, y Dios es el que me ha dado esto, y Dios es el que me ha dado todos estos dones y talentos, y me distraigo y no escucho y no veo lo que Dios está haciendo a mi alrededor. No los puedo ver. Y entonces es interesante que hoy tú y yo nos demos cuenta yo siempre hago, digo, cuando uno se va a acostar, ¿verdad? Eso lo saqué de Padre Pío. Uno debería, cuando uno se va a acostar, en ese examen de conciencia, mirar todos los momentos en que Dios se ha manifestado en tu vida. Me levanté, ¿qué ocurrió? No, mira, ay Dios mío, me levanté tarde como hoy, llegué tarde, no pude hacer aquello, no pude hacer lo otro, no pude aquello, pero me dejaron encerrar en la oficina. Pero ¿cómo yo pude ver la mano de Dios en eso? Porque aquí, como estaban tan entretenidos, no pudieron ver que ese era un llamado que había hecho Dios a Noé y a todo el mundo para que entonces tomáramos acción. Y a Noé, porque no fue cualquier otro, fue a Noé, que ya se supone, ¿verdad?, que ellos supieran. No vieron los signos, no vieron los signos. A veces el árbol no me impide ver el bosque. Y estas personas estaban en su mundo, literalmente en su mundo, en sus intereses. Por eso entonces nosotros que estamos comenzando este Adviento, creo que deberíamos hacerlo como pausadamente. Yo sé que el comercio nos va a mandar a comprar muchas cosas. El comercio, la radio nos va a decir, el orgullo está, y vamos a querer seguir cantando todo eso. Pero tú y yo que ya estamos teniendo conciencia, deberíamos por lo menos empezar en pausa. Vamos a tomar este domingo. Yo siempre, ¿verdad? Esto me gusta mucho porque Padre Mariano, ¿verdad? Y descanse, yo sé que lo mencionamos mucho, Padre, pero es que caminamos muchos años con él. Pero nos enseñó algo interesante en nuestra vida, porque nosotros veníamos y sí, montábamos todo el árbol, hacíamos todo, y él nos propuso en uno de esos momentos, nos dijo, tomen una semana para que esa semana, de acuerdo a la lectura, usted escoja un personaje. Entonces, ese árbol o ese nacimiento que tú vas a poner en tu casa, lo primero que vas a poner, el pastito, nada más. Y esa semana, si tocaba San José o tocaba María o tocaba, tú vas a buscar ese personaje y lo vas a poner ahí solito, no vas a hacer nada más. Y esa semana vas a meditar en esa palabra que leíste el domingo y la vas a ir extendiendo toda la semana hasta el próximo domingo, con propósito. Y eso, por lo menos a mí, me hizo vivir este tiempo diferente. Porque entonces yo me encanta poner todo el jolgorio, pero mi hermano me pregunta, pero nena, ¿no vas a poner ahí eso? Yo digo, con calma, vamos a ir preparándonos porque hay que saber qué es lo que está pasando y cómo Dios va a ir esa semana hablándonos, manifestándose. La liturgia del Adviento explica precisamente en esos personajes. Isaías va a estar muy presente. Isaías, de hecho, la primera lectura va a ser del profeta Isaías. Isaías es un personaje importante del Adviento, obviamente San José, María, ¿entiendes? Y pues vamos a fijarnos en el comportamiento, cómo ellos se prepararon para esperar al Mesías, con cuánta fe, con cuánta espiritualidad. Pues repito, el árbol nos impide ver el bosque y pensando en el arbolito de Navidad, nos distraemos tanto que no nos percatamos que ¿qué es lo que simboliza el árbol de Navidad? ¿Qué es la vida? ¿Y quién la trajo? Cristo. Y las bombillitas de Navidad, ¿qué significan? La luz del mundo. ¿Y quién es la luz del mundo? Cristo. Y así podríamos seguir diciendo todos los elementos que están muy presentes, excepto Santa Claus. Eso no le veo yo ninguna referencia, esos son otros 20 pesos. Y todo hace referencia a Jesús, 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 Jesús. Pero hay que despertar también, porque hay esos momentos también, esta época trae mucha tristeza, mucho, ¿verdad? Porque
pues pérdida de hermanos, de hermanas, de padres, o sea, de personas que tú has amado, pierdes. Entonces, quieres poner la Navidad junto con ese sentimiento triste, cuando es todo lo contrario. O sea, sabemos que hay sus momentos difíciles, pero si yo medito y vivo este tiempo de esa manera, incluso aquello que me ocasiona tristeza se torna en alegría, porque comienzo a entender quién es el que viene, comienzo a entender qué es el significado. Yo lo digo porque cuando yo perdí a mi hermana, que la perdimos en diciembre 21, yo cuando voy a Estados Unidos, ¿verdad? Con la familia, yo tenía ya ese viaje programado y dije, yo voy a ir como quiera, y celebraban la misa de aguinaldo. Y de sorpresa yo dije, pues yo soy la única que practico allí en la casa, a mi sobra me prestaron la guagua que yo voy a llegar. Y llegué a esa parroquia a las 5 de la mañana. Y resulta que entonces el padre, lo más interesante, habían hecho un regalito. Cada persona iba a traer un regalo para dárselo a alguien que no conociera. Y yo decía, ay, mire, y eran 500 personas que había en esa parroquia. Yo me quedé en shock. Y yo dije, 500 personas, Dios mío, en Puerto Rico se llenan de 500. Eso fue lo primero que dije, que las misas se llenan de 500. Pero lo interesante es que como a cada uno le tocó, pues yo, me vas a nadie sabía quién soy. Pues a mí me tocó un regalito. Y el regalito decía, Jesus is a Christmas. Y yo dije, maravilloso. Entonces, ese sentimiento triste que uno va cargando en ese tiempo, te despierta y te das cuenta, no, espérate, porque, o sea, no hay por qué estar triste si la razón de la Navidad es Cristo. Correcto. Y Cristo viene otra vez. Si esa es la razón de la Navidad, no hay por qué estar triste. Así que yo le invito a eso, a que no se concentre en esos momentos difíciles, duros, tristes, sino que se dé cuenta que el niño va a nacer para traer la luz a tu vida, para traer una vida nueva en tu hogar y a llenarte de la alegría y la paz que el mundo no te la puede dar, que el mundo te la va a dar en 2 segundos nada más y después vas a volver a lo mismo. Así que date esa oportunidad ahora en este tiempo de Adviento y estés preparado y preparada, porque el día y la hora, dice la palabra al final, no que nadie lo sabe, ni cuándo va a llegar el ladrón. Así que nada, hemos concluido con esto un poquito, ¿verdad? Aquí, porque se nos fue el tiempo, pero nada, el Señor sabe todas las cosas, mis hermanos. Así que espero en el Señor poder encontrarnos el próximo sábado, como de costumbre, a las 4 de la tarde. Que el Señor te bendiga y nuestra Santa Madre, la Virgen de la Providencia, te acompañe por siempre. Bendiciones. Amén.